Imagínense un momento, una noche como cualquier otra. Decides ir a comer afuera con algunos amigos y familiares y van a un restaurante en específico. Están sentados en una mesa disfrutando del momento y esperando a la comida. Y de pronto, de un momento a otro empiezas a escuchar disparos. Todos están asustados y no saben qué hacer. Los disparos suenan cada vez más y más cerca, hasta que ves delante tuyo a un hombre que no conoces. Él te está apuntando en la cabeza y luego escuchas un último disparo. Hay silencio. Todo está oscuro y tu vida termina para siempre. Esto le sucedió a muchas personas en el caso que les traigo el día de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Archivos Tétricos. El día de hoy les traigo un nuevo caso de investigación y esta vez les hablaré sobre un hombre que al día de hoy es un misterio. Un hombre que generó terror en un día cualquiera y dejó a muchas familias destrozadas. Hoy les traigo el caso sobre el causante de la masacre de Pozueto. Empezaré como siempre lo hago hablando acerca de la infancia y la vida de este hombre para conocerlo un poco. Su nombre completo era Campo Elías Delgado Morales. Él nació el 14 de mayo de 1934 en Chinacota, esto es norte de Santander. Su padre se llamaba Elías Delgado y su madre era Rita Elisa Morales. Ellos dos eran de nacionalidad venezolana. Cuando Campo Elías cumplió los 6 años de edad, ellos decidieron mudarse a Bucaramanga y allí estudió en la Provincial de Pamplona. Él estudió toda su educación y ya terminada esta etapa decidió mudarse a Argentina. Allí se comenta de que él conoció a una mujer, se casaron y además tuvieron un hijo. Esto a ciencia cierta no se sabe si es verdad. Estando allá en Argentina, les llegó la noticia de que su padre Elías se había suicidado en un parque de Bucaramanga. Se dice que Elías habría cometido este terrible final ya que se enteró que su esposa Rita le había sido infiel. Campo Elías siempre le echó la culpa a su madre y desde allí empezó a tenerle cierto resentimiento. El fallecimiento de su padre le afectó mucho y para ayudar a calmar el dolor él decidió enlistarse en el ejército de los Estados Unidos. Según lo dicho por él mismo, participó en la guerra de Vietnam, pero según los datos esto era imposible ya que estuvo entre 1975 y 1978, cosa que ya se estaba acabando la guerra. Y bueno, el caso es que él sí prestó el servicio militar y se conoce que Campo Elías sirvió en la 5ª Infantería, esto era en la zona del Canal de Panamá. Allí participó como especialista médico. Este hombre aprendió un poco de medicina allá en el ejército. Para el 11 de agosto de 1978 él recibió una alta honorable con un rango de sargento primero E7. Después de retirarse del ejército, él vivió un tiempo en las calles de Nueva York. Allí tuvo una pelea callejera y esto fue con un ladrón, así que él decidió devolverse para Colombia, específicamente a Bogotá. Ya en Bogotá él empezó a trabajar impartiendo clases particulares de inglés ya que sabía el idioma, lo manejaba muy bien. Él empezó a dictarle clases a Claudia Marcela Rincón. Ella era una joven de 14 años y cada ciertos días a la semana él le dictaba sus clases. Además de esto, él empezó a vivir otra vez con su madre, aunque le tenía el profundo rencor y odio ya que seguía culpándola de la muerte de su padre. Además de esto, Campo Elías empezó a estudiar lenguas modernas en la Universidad Javeriana de Bogotá. A él le encantaba la lectura y más que todo la de Edgar Allan Poe. Allí conoció a un escritor muy reconocido aquí en Colombia y en otros países. Él es Mario Mendoza. Él comenta que fue compañero de Campo Elías y que se conocieron en el departamento de literatura. Allí Campo Elías siempre le preguntaba si tenía el libro de El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya que necesitaba ese libro para continuar con unos escritos que estaba empezando a realizar sobre personas con doble personalidad. Este libro obsesionó tanto a Campo Elías, ya que le parecía muy fascinante cómo esta persona podía tener 2 personalidades tan diferentes.
Se comenta que esa misma tarde ellos salieron a tomar cervezas y se quedaron hablando sobre los cuentos de Poe. Más que todo, compartieron opiniones acerca de un relato que se llama Ligeia. Unos días después de esto, ellos decidieron encontrarse frente a la biblioteca y allí Mendoza le entregó 2 libros más acerca de la doble personalidad. Después de esto, Campolías le pidió que por favor lo acompañara al centro y después de realizar las vueltas que él necesitaba hacer, decidieron ir a tomar unas cervezas. Allí Mendoza comentó de que una mujer se les acercó con un niño y allí pasaron un rato ellos. Antes de que la mujer se fuera, Campolías le dio plata para que le pagara la matrícula al niño, le comprara algo de ropa y también un par de zapatos. Cuando ellos salieron del lugar, Mendoza le preguntó que si ese niño era hijo de él y él respondió que no, que simplemente le recordaba su infancia. Unas semanas después se volvieron a encontrar, pero esta vez en una cafetería cerca de la universidad. Allí conversaron acerca de libros, pero esta vez hablaron sobre las personas con doble personalidad. Aquí Mendoza vio que Campolías se veía muy diferente, que se veía triste y melancólico. La última vez que Mario Mendoza supo acerca de su compañero Campolías fue una vez que estaba caminando y él le dijo: ¿sabes una cosa, Mario? No vale la pena escribir en una sociedad como esta que todo lo desprecia. Es mejor actuar. Se cuenta que desde que su padre murió, Campolías se volvió mucho más retraído, no tenía amistades ya que le era muy difícil hacerlas, y la guerra de Estados Unidos le dejó un trauma psicológico al ver la muerte tan de cerca. Allí, al ver cómo morían sus compañeros, y además de esto, se le sumaba el odio hacia su madre y cierto resentimiento y miedo hacia las personas. Bueno, y así teniendo este pequeño contexto acerca de la vida de Campolías, vamos a pasar al día de los hechos. Bueno, para entender y para describir muy bien los hechos, hablaré en forma cronológica. Este hombre todo lo empezó un día antes de la masacre, esto sería para el 3 de diciembre de 1986. Ese día tuvo su rutina normal, él impartió sus clases particulares, estuvo en clases y siguió escribiendo su libro ya que el sueño de él era ser escritor. Ya para el mediodía, él decidió ir al Banco Bogotá para cerrar su cuenta bancaria y retirar sus ahorros. En total este hombre tenía 49.896.93 pesos y la cajera le redondeó este valor a 49.896.50. Actualmente esto tendría un valor de unos 2.167.031 pesos. Bueno, aquí Campolías empezó a discutir con la cajera ya que debía entregarle hasta el último centavo. Después de retirar esta plata, él decidió ir y comprar un revólver calibre 32 y 500 municiones de bala. Ya al caer la noche, él empezó sus peleas rutinarias con su madre. En medio de esta pelea, Campolías rompió una ventana. Ella creía que era una pelea como todas las que ellos tenían, así que ella pues no pensó nada raro y decidió ir a su cuarto. Campolías por su parte se quedó allí teniendo unos pensamientos muy crueles y ya cansado de su madre a ver que ella seguía viva y que su padre no, optó por hacer lo peor. Este hombre sacó una navaja militar que guardaba y se dirigió al cuarto de su madre. Allí, sin mediar ninguna palabra, empezó a apuñalarla en reiteradas ocasiones hasta que le produjo la muerte. Las noticias después de un tiempo dirían que Campolías habría disparado hacia su madre, pero en el lugar de los hechos no había ningún rastro de algún proyectil, de ninguna bala. Bueno, después de él cometer este atroz asesinato, él decidió limpiar su navaja y se decidió ir a tomar un baño, así como lo acostumbraba a hacer. Se cuenta de que este hombre era muy aseado, ya llegando al extremo, él era un obsesivo con esto. Él no se secaba con una toalla normal, sino que él usaba cantidades de papel higiénico para limpiar toda el agua de su cuerpo. Seguramente esta noche él se acostó pensando que al fin pudo vengar a su padre. Al día siguiente, este hombre se levantó como si no hubiese ocurrido absolutamente nada la noche anterior. Decidió seguir con su macabro plan.
Él acomodó el arma que compró con las municiones y guardó la navaja en una maleta. Después de esto, se dirigió al norte de la ciudad, en donde le impartía clases a Claudia Marcela Rincón. Allí, cuando él tocó la puerta, le abrió su madre, Nora Isabel Becerra. Él quería entrar, cosa que a la madre se le hizo un poco extraño, ya que ese día no había clases, pero igualmente no le dio importancia y le abrió la puerta. Cuando inmediatamente esta mujer se dio la vuelta, Campo Elías empezó a apuñalarla en reiteradas ocasiones. Después de dejarla allí tirada, se dirigió al cuarto de Claudia Marcela. Ella, al ver a su profesor de inglés y ver cómo la navaja que tenía estaba llena de sangre, empezó a gritar e intentó esconderse. Pero lamentablemente, él también acabó con su vida. Después de esto, él salió de la vivienda y se dirigió a su casa. Allí llegó al cuarto de su madre, la envolvió en una manta y en papel periódico y le prendió fuego. Después de esto, él salió al pasillo del edificio en donde vivía y empezó a tocar las puertas de los vecinos diciendo que había fuego y que lo dejaran llamar a los bomberos. Aquellos vecinos que desafortunadamente abrieron la puerta para ver qué era lo que estaba ocurriendo, Campo Elías los asesinó. Alrededor fueron 6 personas las que este hombre asesinó en el edificio. Y después de esto, antes de que llegaran los bomberos y la policía, él decidió fugarse y decidió visitar a algunos amigos. Allí él les dijo que se despedía porque se iba a ir del país. Ellos, sin sospechar absolutamente nada raro, se despidieron de él y después de esto se dirigió a la Universidad Javeriana. Allí él hizo el recorrido que normalmente tomaba para dirigirse a la universidad, mientras nadie sabía lo que este hombre acababa de hacer ni lo que tenía planeado para más tarde. Cuando llegó a la universidad, él empezó a buscar a su compañero Mario Mendoza. Empezó a preguntar a todo el mundo sobre él, pero en estos momentos él no se encontraba en la universidad. Quizá quería pedirle algún consejo o por el contrario, también iba a acabar con la vida de él. En entrevistas realizadas a Mario Mendoza, él comenta: siempre tendré la duda entre si mi consejo hubiera podido detenerlo o si me tocaba morir a mí también ese día. Esto es algo que nunca se le irá de la cabeza a este hombre, ya que nunca supo por qué Campo Elías quería verlo. Ya al caer la noche, Campo Elías se dirigió al restaurante Poseto. Este estaba ubicado en el Chapinero. Este restaurante era el favorito de él y se creó en los años 70 por inmigrantes italianos. Este era muy conocido ya que sus platos eran muy deliciosos. Tipo 7 de la noche, Campo Elías entró y empezó a saludar a los meseros como era costumbre, ya que él era muy conocido por ser un cliente habitual. Allí lo saludaron como siempre. El primero decidió hacerse en la mesa número 5, pero minutos después se fijó en la número 20, ya que tenía una decoración muy particular. Él decidió hacerse en esa mesa con su maleta y empezó a hablar con un mesero que era muy conocido para él. Allí Campo Elías le dijo que estaba celebrando algo personal, ya que estaba cambiado de traje. Allí él decidió pedir unas pastas a la carbonara y una gaseosa. Antes de que el mesero se fuera a despachar el pedido de Campo Elías, este le dijo que apreciaba mucho a los que trabajaban en el restaurante y que los tendría en cuenta. La verdad, el mesero no sospechaba absolutamente nada. Cada vez empezó a llegar más y más gente y todos continuaron con su rutina habitual. Antes de entregarle la comida, el mesero decidió llevarle un cóctel de cortesía, ya que, como dije anteriormente, este hombre era un cliente habitual. Después de llevarle las pastas, empezó a comérselas, saboreando bocado a bocado. Ya cuando estaba terminando, él decidió pedir un flan y una copa de vino. Después de esto, sacó una revista en donde estaban soldados. Campo Elías empezó a comentarle al mesero de que él estuvo en la guerra de Vietnam y que muchos de sus compañeros fallecieron, y que él deseaba también fallecer.
El mesero, por su parte, no le dio importancia y como el restaurante estaba lleno, tenía alrededor de unas 40 personas, él debía seguir con su trabajo. Después de terminar con el postre, Campo Elías cogió el maletín y se dirigió al baño de hombres. Aquí se lavó las manos como era costumbre y cargó su arma. Después de hacer esto, se dirigió otra vez a la mesa número 20. Aquí ya tenía el revólver en la mano y sin mediar palabra con ninguno empezó a dispararle a todos los que se encontraban en el restaurante. Empezó a disparar a diestra y a siniestra. Aquí se encontraba un coronel, quien al ver a Campo Elías disparar desenfundó su arma, pero lamentablemente Campo Elías lo vio y le disparó, muriendo en el acto. Aquí ya todo estaba hecho un caos. Todos gritaban, corrían, buscando algún refugio, y mientras tanto, Campo Elías caminaba tranquilamente, continuando su masacre. Un mesero logró escapar por una ventana y llamó a los policías, que en unos minutos llegaron para intentar acabar con este acto, pero Campo Elías no estaba dispuesto a dejar la batalla allí. Continuaron con un gran enfrentamiento entre la policía y este hombre. Y no se sabe a ciencia cierta si los policías terminaron con su vida o si él mismo lo hizo. Aquí finalmente acabó semejante masacre. Cuando los paramédicos llegaron, vieron una escena terrible. Sangre por todos lados, gente pidiendo ayuda herida y varias personas fallecidas. En total fallecieron 29 personas. Entre ellos el coronel Álvaro Pérez Buitrago, la ejecutiva de la revista Cromos, Diana Cuevas, y Jairo Enrique Gómez, director de la revista Vea. Esta masacre fue noticia en toda Colombia y también internacionalmente. La masacre de Poseto aún es un misterio porque no se saben las razones que tenía Campo Elías para cometer semejantes actos. Él no dejó ninguna nota, ni habló con nadie del por qué cometió los crímenes en el restaurante, ni los anteriores a estos. De esta masacre han sacado películas y libros. Para 1989 se realizó una película, pero fue censurada por su crudeza. Para el año 2002, Mario Mendoza, el escritor y compañero de clases de Campo Elías, escribió un libro acerca de sus atrocidades. Este es llamado Satanás. Y para el año 2007 sacaron una película muy conocida de este libro. Finalmente, el restaurante fue cerrado durante 8 días, pero luego se reabrió. Al principio, por lo sucedido, nadie quería ir, pero por el morbo y la curiosidad, se fue llenando cada día más y más. Se cuenta de que en este lugar asustan y que hay actividad paranormal. Una de las historias que se cuentan es que a veces se escuchan cómo se prende la máquina para secarse las manos, como si el espíritu de Campo Elías rondara por ese lugar. Y bueno, hasta aquí llegó el caso de hoy. Definitivamente un caso muy doloroso para muchas personas que perdieron a sus familiares allí. Y lamentablemente al día de hoy no tienen las respuestas al porqué de lo ocurrido. Si tienen algo que decir acerca de este caso, por favor lo pueden colocar en la cajita de comentarios. Y una vez más, muchas gracias por vernos. Recuerda que si te gustó el contenido puedes suscribirte y darle like. Nos vemos en un próximo video.